Dios les bendiga. Hermanos, vamos a leer Juan capítulo 1, 1 a 9. Nuestra luz proviene de Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino que fue enviado para dar testimonio de la luz. Aquella era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. De nuevo vamos a leer versículo 1 que dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Lo realmente interesante es que Dios mismo creyó todo por sí solo. No estaba con nadie más. La Biblia dice que creó a los ángeles, pero en el relato del Génesis no se nos describe la creación de los ángeles. Obviamente, cuando creó el cielo y la tierra, también debió haber criado a los ángeles. En el relato del Génesis no se nos indica el momento exacto de la creación de los ángeles, pero podemos suponer que fueron creados justo después de que Dios creará los cielos y la tierra. En el primer versículo hay tres ideas implicadas, impli- implícitas implícitas. La palabra estaba en el principio con Dios. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios mismo. Podríamos decir, hablando, en el principio Dios habría estado hablando solo, sin dirigirse a nadie. Dios también pudo haber criado a todos los ángeles a la vez, asignándoles diferentes funciones. Dios no quiso que la humanidad supiera mucho sobre los ángeles, solo que existen ángeles en el mundo y en el cielo, con el propósito de transmitir mensajes a la humanidad. Los ángeles buenos son muy beneficiosos para la humanidad, pero el ser humano fue creado sin la capacidad de ver a los ángeles ni su apariencia, y sabe muy poco sobre ellos, incluso desde el principio. Se pondría a afirmar que Adán y Eva quizás nunca supieran de la existencia de los ángeles. Sabían que Dios existía y que los había creado. Incluso compartieron un tiempo juntos, aunque sabemos muy poco sobre cuánto tiempo pasó Adán con Dios, ni cuánto tiempo pasó Eva, ni siquiera si Dios pasó algún tiempo con Eva. La única conversación que se registra entre Dios y Adán antes de que él y Eva pecaran fue sobre el jardín, lo que podía comer y lo que no, y sus responsabilidades en él. No se menciona ninguna relación, ninguna conversación sobre las preocupaciones de Adán. Pero dado que Adán y Eva fueron creados perfectos, no debían tener ninguna preocupación. El hecho es que al ser creados perfectos,
Adán y Eva no tenían ningún problema. Era una vida sin problemas, con un hermoso jardín donde trabajar a su antojo y que se desarrollaría maravillosamente según sus deseos. Sin embargo, después de su pecado, fueron expulsados del jardín, y ese fue, podría decirse, el momento en que más necesitaban la comunión con Dios para confiarle todos los problemas que se les presentaban. Sin embargo, no sabían nada sobre la oración ni lo que significaba. Desconocían la forma de comunicarse con Dios, tal como la conocemos hoy. Probablemente ni siquiera sabían de la existencia de los ángeles, pero se habían comunicado con un ser cuyo origen y verdadera identidad desconocían, en un ser que había sido maldecido, aunque quizás pensaron que se trataba simplemente de una serpiente que podía hablar. Aparte de eso, no tenemos información sobre ni si Adán y Eva conocían la existencia de otros seres espirituales en el universo, además de Dios mismo. Después de abandonar el jardín, tampoco recibieron instrucciones de Dios, salvo las maldiciones que les fueron impuestas. Básicamente quedaron a su suerte. No sabían qué debían hacer para mantener una relación con Dios. Sin embargo, con sus hijos debieron haberles hablado sobre el lugar donde se encontraban, lo que había sucedido en el jardín y quizás sobre cómo apaciguar a Dios ofreciéndole un sacrificio, aunque no consta que ellos mismos le hayan ofrecido alguno. Cuando Dios habló en la creación, fue su palabra. Cuando las personas hablan hoy en día, por supuesto, sabemos que esto refleja su voluntad hasta cierto punto. Dios creó las cosas en la tierra con el propósito de dar a la humanidad mucho de lo que hay en la creación. Sin embargo, Juan 1.1 muestra su propósito, que apunta al creador del universo, pues afirma que la palabra era Dios. Hay diferentes maneras de entender que la palabra sea Dios y por qué esto es tan importante. Es porque el nombre de Jesús es el nombre más poderoso de todo el universo. Descubrimos que la palabra de Dios era Jesús. Jesús es la palabra de Dios mismo. Es decir, Dios mismo era quien iba a venir en forma humana con el propósito de salvar a la humanidad. La palabra era Dios. Además, la palabra fue pronunciada al principio para crear. Podría haber guardado silencio y no haber hablado, pero fue su voluntad pronunciar su palabra para crear. La palabra también significa que Dios mismo tenía la palabra en su mente incluso antes de comenzar la creación. Es decir, toda la Biblia que tenemos hoy ya estaba en su mente. Sin embargo, era su plan venir a este mundo incluso antes de que criara el universo y la humanidad. Dios sabía que vendría a este mundo por la humanidad. Había trazado el plan de salvación para la humanidad, conociendo de antemano la caída de Adán y Eva, todos los problemas que la humanidad enfrentaría y la
revelación que Él mismo proporcionaría a la humanidad. Versículo 2 dice, Él estaba en el principio con Dios. Así, cuando Juan escribe que Él estaba con el principio con Dios, este significa que su palabra siempre estuvo con Él, sin importar el momento. Él ya conocía su propia palabra desde el principio. Además, Dios sabe en qué momento cada persona ha aprendido algo o se espera que lo sepa. Versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue, todo fue hecho por Dios, es decir, todo lo que existe en el universo y la inmensidad que Dios le ha dado proviene de Él. Todo lo que hay en la tierra, alrededor de la tierra, incluso en la tierra, ya que la tierra misma fue creada por Dios. Todo lo que existe, visible o invisible, ha sido creado por Dios. De hecho, el aire, el agua, el sol, la luna, las moléculas y todo lo que se ve y lo que no se ve, pero existe, también ha sido creado por Dios. Esto significa que nadie ha creado nada excepto Dios. Por hay un día, la humanidad puede fabricar cosas a partir de materiales preexistentes, pero todos esos materiales fueron creados por Dios. Por lo tanto, todo lo que poseemos y que por supuesto contiene materiales preexistentes ha sido creado por Dios y la humanidad lo ha transformado en otra cosa. Sin embargo, cuando la humanidad lo utiliza, exige un pago a los demás. Sin embargo, Dios nos ha dado todo gratua- gratuitamente, aunque otros se cobren entre sí por las cosas que fabrican o proporcionan y cuando lo hacen, los materiales preexistentes pueden provenir del gobierno o de empresas privadas, personales, etcétera, y todo parecen obtener un beneficio por su uso. Pero ¿quién le paga a Dios? Esa es la cuestión. Dios no necesita necesariamente un pago, pero le gustaría que se reconociera que todo es suyo y sobre todo que la gente se acerque a Él. Podemos reflexionar sobre todo lo que Él ha hecho por la humanidad en la provisión de bienes materiales, pero también, y esto es lo más importante, en reconocer lo que hizo por la humanidad al venir a esta tierra revestido de carne, es decir, al hacerse semejante a la creación en forma humana para persuadir a la humanidad a seguirlo. Sin embargo, la humanidad necesita reconocer que fue Él mismo y nadie más quien lo hizo. Eso es darle la gloria a Dios. Versículo 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dios da vida a las personas, pues la vida proviene directamente de Él. Es decir, la vida se origina, orini- ori- origina en Dios. Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Cuando dijo eso, quiso decir que Jesús, por supuesto, es Dios mismo en forma humana. Y Él distribuyó vida a la humanidad.
Y con esa vida viene la luz. La luz también se manifiesta a través de los ángeles cuando aparecen con su gloria. Pero la humanidad misma también posee cierta luz. Sin embargo, recibir el Espíritu Santo proporciona a la humanidad una luz espiritual que es mejor que cualquier otra luz en este mundo. Juan capítulo 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Aquí se afirma que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. También se trata de avanzar hacia esa verdad, pues es nuestra decisión si seguiremos la verdad o nos desviaremos de ese camino. Sin embargo, al seguir la verdad, Él nos mostrará las cosas que han de venir. Ese es un beneficio de caminar en la verdad y seguir la guía del Espíritu Santo. Así, la humanidad tiene la posibilidad de recibir mucha luz al caminar hacia la verdad y en la verdad. Pero cuando se desvíen de la verdad, puede que el Espíritu Santo impulse a la persona hasta que su conciencia se cauterice, pues uno debe escuchar su conciencia y no permitir que se cauterice, cauterice, ya que esto es perjudicial para quien camina con Dios y está lleno del Espíritu Santo. Primero de Timoteo 4, 1, 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras teniendo cauterizada la conciencia. Existen ciertos problemas y es que el Espíritu guía a las personas lejos del pecado. Pero aquí la Biblia menciona enfáticamente que algunos de los que han sido atraídos a la fe se apartarán de ella y prestarán atención a espíritus engañadores e incluso a doctrinas de demonios. Hablarán mentiras con hipocresía, lo que significa no prestar atención al llamado y al camino del Espíritu. Esto también significa que podrían intentar persuadir a otros para que sigan sus caminos en lugar del camino de la justicia, alejándose de la verdad. Algunos pueden escuchar la- las enseñanzas del enemigo. Sin embargo, uno debe prestar atención a la verdad en lugar de la seducción del enemigo. Versículo 5 dice, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. La luz brilla en medio de la oscuridad y se puede decir que atrae a las personas hacia la luz y las aleja de la oscuridad. Una vez que la luz brilla, ayuda a las personas a acercarse a Él. Obviamente, cuando uno practica la justicia o camina hacia la luz que Dios proporciona, las personas podrán ver mucho mejor,
La idea es que las personas conozcan a Jesús en la era de la iglesia. Por lo tanto, Dios les ilumina con su luz, pero si no caminan hacia ella, están perjudicando su propia alma. Cuando están en la oscuridad, no podrán comprender las cosas del Espíritu. Cuando caminen hacia el Espíritu y en la luz, entonces les llegará una comprensión mucho mejor. Versículo 6 dice, hubo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Aunque el apóstol Juan está escribiendo esto, no se refiere a sí mismo como este hombre. En cambio, se refiere a Juan el Bautista, una persona completamente diferente, quien bautizaba a la gente y fue elegido por Dios para preparar el camino para Cristo, es decir, preparar el pueblo de Israel para recibir Cristo. Juan el Bautista se afirma fue enviado por Dios al pueblo con el propósito de prepararlos para encontrarse con Cristo. Cabe destacar que él no recibió la formación del discípulo de Jesús como los 12 discípulos. Juan el Bautista, hasta donde sabemos, tenía padres terrenales que estaban muy alejados de Jesús, María y José. Es posible que se hayan conocido en algún momento, aparte de haber estado en el vientre materno. Sin embargo, las escrituras no mencionan que se hayan conocido, excepto cuando Jesús fue bautizado. No obstante, parece que ambos se conocían. Por lo tanto, debieron haberse conocido en algún momento antes del ministerio de Cristo y cuando eran más jóvenes. En cualquier caso, Juan el Bautista era extremadamente estricto consigo mismo, y esto fue elogiado por Jesús, quien dijo lo siguiente acerca de Juan el Bautista en Mateo 11:11. De cierto os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Así pues, quienes han entrado en el reino de los cielos siempre serán considerados, consider- considerados mayores que Juan el Bautista, no por algo que Juan no haya hecho, sino por la época en que vivió y murió. Murió bajo la ley de Moisés, por lo que lamentablemente la herencia bajo la ley de Moisés no era la misma que la herencia que se recibe al vivir y seguir a Jesús durante la era de la iglesia. Sin embargo, Juan el Bautista siguió su llamado divino e hizo lo correcto para su tiempo. Versículo 7 dice, este vino con testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Juan el Bautista estuvo presente para dar testimonio de Jesucristo, la luz del mundo, para que la gente escuchara a Jesús y creyera a él. Por supuesto, creer en él, creer, creer en lo que predicaba Juan el Bautista, llevaba a la gente a Jesucristo. Y ese era precisamente el propósito de Juan. Juan el Bautista había dicho lo siguiente en Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Así,
Juan el Bautista estaba guiando a la gente hacia Jesucristo y al hacerlo parecía que más discípulos seguirían a Jesús en lugar de seguir a Juan. Eso en sí mismo requiere mucha valentía. Hacer lo que Dios le había encomendado y luego aceptar que su ministerio disminuiría, como él mismo dijo. En otras palabras, aunque había predicado y enseñado mucho a la gente, una vez que Jesús apareció, debía perder discípulos a favor de Jesús, porque ese era su propósito, guiarlos hacia Jesús. Esto nos muestra que incluso Juan el Bautista pudo aceptar que Jesús le quitara a sus discípulos y que éstos lo seguirán sin que los sentimientos de Juan se vieran heridos. Sin embargo, cuando fue encarcelado, eso fue algo que Juan el Bautista no pudo comprender. ¿Por qué había ido a prisión? Juan no podría entenderlo en absoluto. Por lo tanto, estaba confundido y la duda comenzó a surgir sobre si Jesús era realmente el Mesías. Pero Jesús reconoció a Juan ante la multitud y lo felicitó. Versículo 8 dice, Él no era la luz, sino que fue enviado para dar testimonio de esa luz. Aquí se afirma que Juan el Bautista no era la luz misma, es decir, la luz del Mesías, sino que fue enviado para explicar a otros que Jesús era la luz del mundo y que debían seguir a Jesucristo. Dar testimonio de Jesucristo era lo que los demás también debían hacer. Debían dar testimonio de Jesús, incluso durante la era de la iglesia. Era una bendición hacerlo, testificar de Jesús. Así, Juan el Bautista dio testimonio de Jesús, pero no poseía poderes milagrosos como los de los discípulos de Jesús. Sin embargo, Juan el Bautista había fallecido durante el tiempo en que los discípulos estaban usando los poderes de que Jesús les había otorgado. Los discípulos habían regresado y se supone que Juan el Bautista había fallecido recientemente. Versículo 9 dice, esa era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Así en este versículo se expresa el hecho de que Jesús es la luz verdadera con mayúscula, el ser divino, por lo que la L está en mayúscula. Además, Él es la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Por lo tanto, por lo tanto, toda la luz para la humanidad proviene de Jesucristo. En otras palabras, Él es el único que proporciona luz a la humanidad. Esa luz está presente desde el momento en que una persona nace en este mundo. Sin embargo, podemos estar seguros de que la humanidad recibe esta luz de Jesús, la verdadera luz. Quizás la humanidad no sepa de dónde proviene su propia luz, pero es indudablemente cierto que la luz proviene del mismo Jesucristo y la razón es que Jesús es Dios mismo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Amén.